5 casas caídas y 9 en riesgo de colapsar por el desbordamiento de un río en Echeandía. Las inundaciones ponen a Chone en emergencia y canoas reemplazan a los autos en playas. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, confirma que el IVA subirá en abril al 15% y será incluido en el presupuesto cuando la ley del conflicto armado entre en vigencia. La revisión de la proforma presupuestaria, que asciende a 35.536 millones de dólares, empezará entre viernes y sábado en la Asamblea, que tiene 30 días para pronunciarse. 30 personas murieron por el derrumbe en una mina de oro y hay otras 100 desaparecidas en Venezuela. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Comenzamos Televistazo con los estragos del invierno. María Isabel. Gaby y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión. Bolívar, Guayas y Manabí son las provincias más afectadas. Lluvias se extienden con estragos. En el cantón Echeandía, en Bolívar, 5 viviendas colapsaron y otras 9 están en riesgo en el malecón. También las bases del puente principal presentan daños. Odette Camacho amplía. Luego de 14 horas del desbordamiento del río Soloma, iniciaron los trabajos de limpieza en el centro del cantón Echeandía, en la provincia de Bolívar. Es el momento en que 5 casas se desplomaron debido a las fuertes lluvias que cayeron ayer en el cantón Echeandía, provincia de Bolívar. Las viviendas se dieron ante la fuerte corriente del río Soloma, que aumentó drásticamente su caudal. En otras imágenes, en cambio, se observa cuando otro inmueble fue arrastrado por el agua. La policía ayudó a la evacuación de los residentes. Sin embargo, la gran mayoría de sus pertenencias se perdió. Y es que fue una tarde y noche de terror para los habitantes de ese cantón de la provincia de Bolívar, por la gran correntada y la crecida del cauce. Incluso se formaron remolinos debajo de un puente. A estos estragos del invierno se suma una retroexcavadora que quedó atrapada en medio del desbordamiento del río, en el sector denominado el Estero de Pescado. Hasta las 18 horas de ayer, según la Secretaría de Gestión de Riesgos, se reportaban varias calles inundadas y 10 inmuebles afectados, sobre todo las casas y locales ubicados en las riberas del río. También se reportaron estragos en otros sectores de la provincia como Caluma, Las Naves y parroquias rurales, pero las autoridades aún evalúan los daños. Unas 100.000 personas viven en zonas vulnerables, afirmó el COE del Guayas. En el cantón Playas, declarado en emergencia, hay 7 barrios bajo el agua y decenas de personas han tenido que dejar sus viviendas, como informa William Young. En Playas hay 7 barrios bajo el agua. Bellavista es uno de ellos. Allí decenas de familias huyeron de sus casas que permanecen inundadas por tercer día consecutivo. Habitantes de estos sectores con canoas de balsas improvisadas tratan de rescatar algunos de sus bienes. Otros con botes inflables lograron salir y salvarse. Y ellos han perdido sus cositas, sus televisores, colchón, todo. Según el alcalde de esta localidad costera, es el peor invierno que soportan en los últimos 20 años. Este es uno de los 2 cantones en emergencia en Guayas. Según el COE provincial, los reportes identifican a unas 100.000 personas en zonas vulnerables. 7.000 de ellas ya están afectadas por el embate invernal. Anoche se reunieron alcaldes de 12 cantones con representantes de las Fuerzas Armadas, Policía, Gobernación y Prefectura para coordinar acciones conjuntas para asistir a las zonas más críticas. En otro cantón, Santa Lucía, el desbordamiento de ríos también inundó la zona urbana y sectores agrícolas. La Secretaría de Gestión de Riesgos mencionó que en el país se habilitaron 7 albergues en los que permanecen 42 familias damnificadas. Varias provincias, no solo de la costa, registran inundaciones. En Esmeraldas, barrios enteros llevan más de 24 horas así.
mientras en Manabí y Chimborazo hay decenas de damnificados. La inundación que soporta Chone es general. Circular por cualquier lugar de la ciudad es tan difícil y tan peligroso que incluso el hospital está atendiendo solo emergencias. El resto lo ha reprogramado. A mi papá, sí. Él tiene un derrame y la presión alta y todo. Justo tenía la cita hoy día y no nos hicieron por qué. En los barrios el agua llega literalmente al cuello. Don Segundo tiene 83 años. Esta mañana sus nietos tuvieron que ir a rescatarlo porque su casa, sus enseres, todo fue arrasado por la inundación. El agua daba aquí. Y al menos él logró salir. Hay familias desesperadas pidiendo ayuda para sus seres queridos. Yo tengo un sobrino en la otra calle que no sé cómo sacarlo, que está incapacitado. El COE cantonal declaró Chone en emergencia. El problema no es solo que cada que llueve se inundan, sino que incluso cuando deja de llover, el sistema de alcantarillado no ayuda a que la situación mejore. En las riberas del río Esmeraldas llevan inundados ya un día entero. Y esto, mire, así sea que el río seque, esto sigue hondo, porque no sale el agua, o sea, no tiene por dónde desfogar. Y con una inundación tan prolongada, los pozos sépticos se desbordaron. Ellos solamente cuando son las elecciones es que aparecen a abrazarlo, a besarlo. Y temen que nadie va a ir a socorrerlos con la prontitud que requieren. No es la primera vez que les pasa. De hecho, dicen que les ocurre cada año en cada temporada invernal. El temporal que Guano ha soportado en las últimas horas convirtió las quebradas cercanas en verdaderas cascadas que entraron a la ciudad y llenaron de agua calles y barrios completos. En las casas, los moradores trataron inútilmente de salvar sus enseres. La noche entera y la mañana de hoy la han pasado entre escombros, recogiendo y limpiando para intentar encontrar algo que pudieran salvar. Desde el 1 de abril se aplicará el 15% del IVA. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene listo el informe para justificar el incremento. Adriana Bermeo con la nota. El IVA subirá desde el 1 de abril al 15%. Así lo confirmó el gobierno. La ley para enfrentar el conflicto armado interno determina que el impuesto al valor agregado se incrementará al 13% de forma permanente y que es potestad del presidente de la República subir 2 puntos luego de un informe que lo justifique. Ese informe fue elaborado por el Ministerio de Economía y está listo para ser enviado una vez que entre en vigencia la ley el próximo 6 de marzo. Se lo va a necesitar hacer desde el inicio y gradualmente mientras vamos generando mayor empleo, mayor cantidad de ingresos para las personas, también ahí se podrá reevaluar y poder volverlo a bajar. La recaudación con el IVA al 15% será de $750 millones en el 2024. Este ingreso no ha sido contemplado en la proforma presupuestaria que fue entregada la noche del martes a la Asamblea Nacional. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas nos dice se deberá hacer sobre bases legales firmes. El IVA todavía no está publicado, entonces no está siendo parte de estos ingresos. La recaudación del IVA y otros 2 impuestos creados por la ley para enfrentar el conflicto armado interno que suman $1.500 millones se incluirán en la actualización de la proforma presupuestaria en 4 meses. Presupuesto. Hoja de ruta de Noboa. La proforma presupuestaria llegó a la Asamblea anoche. Su revisión empezará entre viernes y sábado. El legislativo tiene 30 días para analizarla y debatirla, como explica Patricio Díaz. La proforma presupuestaria fue entregada a las 10 de la noche de ayer presencialmente. Son más de 900 páginas que la Asamblea deberá analizar. Los documentos fueron remitidos a los 137 legisladores. Esta mañana, durante el cambio de guardia legislativo, al que acudió el jefe de Estado como invitado, el presidente de la Asamblea confirmó que inicia el trámite de la proforma. Tiene que ir a la Comisión de Régimen Económico y hay 30 días para analizar la proforma, hacer observaciones y aprobarlo. No, sin embargo, el país sigue adelante. O sea, por más que no haya aprobación, la proforma, el país sigue adelante, no se puede paralizar el país. La Asamblea no puede alterar ningún monto de la proforma. Según la ley, solo puede hacer observaciones en torno a ingreso y gastos. En la Comisión de Régimen Económico esperan que el Consejo de Administración Legislativa le remita la proforma y empezar su análisis entre viernes y sábado.
Lo que nosotros vamos a hacer es, conforme lo determina la Constitución y la ley, que se respeten los presupuestos de educación, a salud y así enviar el informe al Pleno. La comisión la conforman 4 legisladores de ADN y sus aliados, 3 del correísmo, un legislador social cristiano y una asambleísta independiente. Si bien es cierto, hacemos una aprobación, pero es un conocimiento acerca de cómo se van a distribuir los recursos del Estado, sobre todo las fuentes de financiamiento que hay, cómo se van a distribuir los ingresos permanentes, los ingresos no permanentes y cómo se van a ocupar. Las otras organizaciones políticas empiezan el estudio de la proforma y anuncian que pondrán atención especial en los presupuestos para salud, educación y seguridad. Básicamente en el incremento que está establecido y que se invierta en darle más implementos, más equipamiento, más vehículos, que se fortalezca la fuerza pública. Si la Asamblea aprueba la proforma sin observaciones, entra en vigencia. Pero si sugiere cambios, el documento regresa al presidente 10 días más para que decida si los acoge o se ratifica en el texto original. Este trámite es similar al de un veto. La proforma presupuestaria 2024 supera los 35.000 millones de dólares. De esos, casi 10.000 serán para sueldos y salarios y casi 5.000 para el pago de la deuda. Lenin Artieda con las cifras. Eran más de las 10 de la noche cuando llegó a la Asamblea la proforma presupuestaria 2024 en el último día que el gobierno tenía de plazo para hacerlo. El documento, que no es otra cosa que la hoja de ruta del manejo económico del país, empieza con una cifra: 35.536 millones de dólares. Es lo que necesita el Estado para funcionar este año de acuerdo a la mirada del Ejecutivo. Esto es, un 8% más de lo que se necesitó el año pasado. La proforma prevé que el Producto Interno Bruto alcance los 121.710 millones de dólares, un crecimiento real del 0.8%. El límite de endeudamiento del país se ubica en un 62.7% sobre ese PIB. Muestra también un país que cada vez produce menos petróleo, 156 millones de barriles sin incluir la producción del ITT. Quizás por ello se espera con optimismo que el precio del barril de crudo sea de al menos $66.71. Esta proforma presupuestaria contempla ingresos para el Estado por poquito más de 24.000 millones de dólares. Y los egresos los ubica en 28.848 millones de dólares. Así, el déficit global del 2024 se prevé en 4.808 millones. El Ejecutivo destinará este año para salud 4.491 millones de dólares, un incremento de 610 millones en relación al 2023. Educación contará con 4.641 millones de dólares, luego de un incremento también de 610 millones para este sector. Para la entrega de bonos y pensiones que canaliza el Ministerio de Desarrollo Humano, se destinarán 1.295 millones de dólares. Si se miran los egresos desde otra perspectiva, destacan los 9.823 millones que se destinarán a sueldos en el sector público, así como los 4.842 millones que irán a la amortización de la deuda pública, o los 3.076 millones que se entregarán a los gobiernos autónomos descentralizados sin beneficio de inventario. También constan los 3.082 millones que se registran para el sistema de seguridad social, los 1.295 millones de dólares que están destinados a las universidades y los 342 millones que irán al programa de lucha contra la desnutrición infantil. La Asamblea Nacional tendrá 30 días para dar trámite a la proforma presupuestaria. Pueden los legisladores aprobarla o hacer observaciones al documento, y el Ejecutivo decidirá si las acoge o no. Abogados estadounidenses insisten ante la Corte del Reino Unido que Julian Assange debe enfrentar cargos por espionaje. Hoy es el segundo y último día de audiencia antes de que el Tribunal Superior de Londres decida si será o no extraditado al país norteamericano. Partidarios de Julian Assange continúan apostados a las afueras del Tribunal de Londres, mientras los abogados del gobierno estadounidense presentan hoy sus argumentos finales sobre cómo Assange, de 52 años, perjudicó la seguridad y los servicios de inteligencia de ese país.
La fiscalía insiste en que Assange no actuó como un periodista, sino que incurrió en el delito del espionaje y el uso delictivo de computadoras del gobierno para publicar más de 700.000 documentos clasificados de las guerras de Irak y Afganistán, poniendo en riesgo a personas inocentes. Mientras que los abogados de Assange preparan sus últimos argumentos. Si los jueces fallan en contra de Assange, este puede pedirle al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que bloquee su extradición. Aunque esto podría no ser suficiente, ya que la justicia británica la ordenó desde 2022 y fue ratificada el año pasado. Terminada la audiencia de hoy, el tribunal concluirá si se activa la extradición o si se le permite a Assange mantener su caso en Reino Unido. La Corte puede resolver de inmediato o esperar varios días antes de hacer pública su decisión. El servicio de guardias privados aumentó en Ecuador. Son contratados hasta para custodia en fiestas y conciertos. En breve, un informe. Hoy se desarrolló la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por el ex vicepresidente Jorge Glass y otro acusado por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Jacqueline Rodas desde la Corte Nacional de Justicia con el informe. Hubo un incidente en esta audiencia debido a que el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ahora juez, conforma el tribunal que debe resolver la apelación a la prisión preventiva presentada por el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en este caso Reconstrucción de Manabí. Su abogado pidió que Saquicela se excuse, dijo que en estos días dio declaraciones en contra del correísmo y que incurre en la causal de enemistad manifiesta. El tribunal se retiró para tomar una decisión, a los pocos minutos regresó y el juez ponente Felipe Córdoba dijo que la excusa debe nacer de Iván Saquicela, le dio la palabra, pero él dijo que no tiene amistad ni enemistad alguna. El tribunal explicó a la defensa de Glass que si quería separarlo del tribunal debía presentar la recusación. Superada esta parte, la audiencia se instaló. El abogado de Jorge Glass pidió que se revoque la prisión preventiva y que se dicten otras medidas alternativas. Confirmó, según él, que Jorge Glass permanece en la Embajada de México aquí en Quito y pidió que entre las medidas alternativas se podría, por ejemplo, el comparecer desde esa embajada vía Zoom. La fiscal Diana Salazar se opuso, recalcó que en este caso Reconstrucción de Manabí, que se sigue por peculado, se habla de 30 proyectos cuyo dinero se desvió en un monto de 367 millones de dólares. A esta hora el tribunal delibera antes de tomar una decisión que será anunciada en la tarde. Seguridad, industria en expansión. La ola de secuestros que se dio en el país el año pasado empujó el incremento de servicios de guardaespaldas. La mayoría es contratada para dar custodia temporal, es decir, solo para una fiesta, un viaje o un concierto, por ejemplo. Los convenios a largo plazo, en cambio, para la seguridad VIP, son pagados por políticos y empresarios. Un equipo de Ecuavisa viajó a Santa Elena para cubrir un entrenamiento armado. Son guardaespaldas. Realizan estos ejercicios de tiro cada 15 días. Deben ser precisos. Un error podría ser fatal. Simular combates es parte del entrenamiento que tiene este grupo de escoltas en un polígono en la península de Santa Elena. Además de la técnica de tiro, deben estar preparados para superar emboscadas y proteger al cliente denominado VIP. Al mínimo que detecta una arma, ahí ya no puede ser flexible. Ahí tiene que ir inmediatamente pecho a tierra, utilizar el protocolo, los equipos de avanzada tienen que cerrar al VIP y es de inmediato, máximo, en 20 segundos, el VIP tiene que estar ya en el vehículo y salida. En Ecuador, la gama de servicios VIP se extendió desde una protección temporal para una fiesta, un viaje, compras, un concierto, hasta un contrato a largo plazo, las 24 horas y los 7 días de la semana, donde la mayoría de los clientes son políticos, empresarios o sus hijos. Pero,
¿Quiénes son los guardaespaldas? La mayoría solo miembros o exmiembros de las Fuerzas Armadas, que ellos han sido comandos paracaidistas, tienen la preparación antiguerrilla, tienen la preparación para poder repeler y proteger a la persona que está a su cargo. En su mayoría tienen cursos en el exterior, en Israel, en Estados Unidos. Según el INEC, en el 2020 existían 35 empresas que daban el servicio de guardaespaldas con 644 personas en nómina. Facturaron $5.750.000. 2 años después, en el 2022, subió a 57 compañías con 1.266 uniformados. Generaron $15.300.000, casi el triple. Fusiles de repetición automática. Dentro de las empresas que brindan este servicio hay equipos de inteligencia. Luego de evaluar el nivel de riesgo, hacen un informe con el armamento que se va a requerir y el número de guardaespaldas. Cuando no tienes un nivel de riesgo alto, se utiliza 3 equipos y en cada equipo van 4 hombres, como máximo 4 hombres. Hay un vehículo que es el que va liderando para las intersecciones. Ese equipo es el que le permite al VIC tener una línea de evacuación. Es que el protector cuenta con chaleco antibala, con su arma de dotación, sea esto carabina tipo fusil o pistola 9 milímetros. ¿Quite seguro? ¿Cuánto cuesta al mes? Entre $1.500 y $4.500, según el número de escoltas y el nivel de riesgo de la persona. Mañana, en una nueva entrega, Televistazo mostrará cómo la seguridad incide hasta en la ropa, que ahora también es antibalas. Más adelante confirman que un niño ecuatoriano de apenas 4 años es una de las víctimas mortales del ataque armado contra migrantes. Tras casi 3 meses de gestión, el presidente Daniel Noboa confirmó que lo más probable es que vaya a la reelección. En una entrevista televisiva se pronunció sobre temas económicos y de seguridad, como informa Fabiola Santana. Daniel Noboa ratificó anoche en una entrevista en RTS que no descarta correr en la campaña presidencial para el periodo 2025-2029. Hasta ahora, digamos que lo más probable es que sí. ¿De qué va a depender? Bueno, primero que también está el país. Segundo, qué tan agotado estoy. Tengo familia, tengo cosas también personales, tengo metas personales, pero por el momento mi intención es servir a todos los ecuatorianos y sacar adelante este país. El presidente aprovechó para hacer un balance de 3 meses de gestión. En seguridad ratificó que los militares no saldrán de las cárceles hasta que haya paz total y cambios en el SNAI. Asimismo, como una estructura administrativa en el SNAI que hemos tenido que cambiar desde cero, ahí ya podrá entregarse pues la administración al SNAI, igual con cierta supervisión de lejos del ejército. Los militares no van a salir en ningún futuro cercano. Sobre la consulta popular se refirió a su propuesta de tener juzgados especiales para evitar que delincuentes abusen de acciones de protección. También habló del trabajo por horas. No es retroceso porque proporcionalmente por hora se ganaría más. En la contratación por horas igual existen beneficios del seguro social. Entonces, a mayor ingreso por hora, mayor aportación proporcional por hora trabajada. En cuanto a la optimización estatal, el mandatario dijo que despedirá y meterá presos a funcionarios de empresas públicas donde se ha detectado corrupción. No creo en el cierre total de ciertas empresas, pero sí creo que hay que fortalecer ciertas empresas públicas, hay que limpiarlas y hay que volver más eficiente sus costos y volver a estas empresas más eficientes, como, por ejemplo, CNT, Banco del Pacífico, Petroecuador, CENEL, SELEC, Transelectric. Es importantísimo tener una eficiencia en cada una de esas empresas porque ahí hay muchos caliches y en esos caliches es donde se pierde plata, dinero de todos los ecuatorianos. Noboa está contento con su popularidad. Le tranquiliza, dijo, la aceptación ciudadana de su gestión. Alivio, siento felicidad, pero todavía digamos que no duermo tranquilo todas las noches porque sé que nos falta mucho por hacer.
Ahora dijo que se enfocará en el crecimiento económico, la atracción de inversión extranjera y la promulgación de un marco legal que castigue a los delincuentes y premie a los que hacen bien las cosas. La Fiscalía de México confirmó que un niño ecuatoriano de 4 años consta entre los fallecidos en un ataque armado contra migrantes entre Sonora y Arizona, frontera con Estados Unidos. Bessie Granja amplía esta información. Tras casi una semana del ataque armado contra migrantes en el estado de Sonora, en México, autoridades de la Fiscalía en ese país confirmaron la identidad de 3 fallecidos. Entre ellos consta el niño ecuatoriano Jonciel, de 4 años de edad, quien se trasladaba junto a su mamá Estefanía Rodríguez, de 32 años. Ella resultó herida. Fue trasladada a un hospital público en Caborca, en ese estado mexicano. Ambos son oriundos de Guayaquil. Y se han echado a andar todos los procesos para la entrega de los cuerpos a las embajadas o sus familiares para que puedan ser inhumados. Según información de la Fiscalía, eran 3 vehículos donde se trasladaban cerca de 14 migrantes, quienes fueron atacados por grupos armados. Datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos revelan que en lo que va de 2024 se registra la detención y expulsión de 51,000 ecuatorianos que trataron de ingresar de forma irregular a ese país. 6,000 migrantes más que el año anterior. Migrantes ecuatorianos en Nueva York que reciben beneficios del programa de bienestar social gracias a un cambio de reglas que es cuestionado por sus habitantes, como informa Fabiola Santana. Nueva York cambió las reglas para beneficiar con dinero en efectivo a personas necesitadas. Según el New York Post, el cambio permitirá que migrantes con solicitud de asilo pendiente puedan acceder al programa denominado Asistencia de Red de Seguridad. Este bono estatal es para pagar alquiler de vivienda, servicios públicos y otras necesidades. Esta medida está vigente, según el Post, desde mayo, pero ha sido manejada discretamente por una razón. Genera cuestionamientos por parte de los contribuyentes del Estado y de sectores políticos que consideran que atraerá a más extranjeros. Las críticas generaron que la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados a cargo del programa se pronuncie en las últimas horas. Lo hizo limitándose a decir que solo el 10% de los inmigrantes cumplen el requisito. Los medios de Nueva York consideran que ingresaron 173,000 inmigrantes desde 2022, o sea, solo 17,000 son atendidos por el programa. 18,000 ecuatorianos indocumentados están en los albergues a la espera de la ayuda pública. No se conoce cuántos de ellos acceden al bono que causa polémica en esa ciudad. Tragedia por el derrumbe de una mina de oro en Venezuela. 30 cadáveres fueron hallados y otras 100 personas han quedado sepultadas por toneladas de tierra y lodo. Brigadas buscan más cuerpos, trasladan a los heridos y salvan a los sobrevivientes. La montaña en la localidad de Alto Paragua, en el estado de Bolívar, se derrumbó sobre centenares de personas. Videos compartidos en redes sociales muestran el instante del colapso y de un segundo momento cuando trabajadores del sector intentaban el rescate de los afectados. Ocurrió al final de la tarde del martes y recién esta mañana se tuvo una primera evaluación. El alcalde habló de 30 personas fallecidas, pero además de unas 100 que están sepultadas en el lugar. El deslizamiento los dejó bajo toneladas de lodo y rocas a una profundidad aproximada de 35 metros. El sitio está en una región minera donde hay yacimientos formales, pero también ilegales como el de este caso. Una mina a cielo abierto donde se asientan centenares de obreros en labores artesanales para sacar oro. El derrumbe se produjo por la erosión provocada en la base del cerro, en un sector de muy difícil acceso. Los heridos son llevados al hospital de la ciudad más cercana, ubicada a 2 horas del lugar, y la búsqueda y recuperación de más cuerpos continúa. En Chile, varias familias que fueron víctimas de adopciones ilegales durante la dictadura de Augusto Pinochet se reencontraron. Iliana Suárez nos amplía. El aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago fue el escenario de un conmovedor encuentro de familias separadas durante la dictadura militar en Chile entre 1973 y 1990.
Desde Nueva York, Estados Unidos, llegaron 5 víctimas. La fundación Connecting Roots fue la que facilitó el reencuentro. María Hastings, otra de las víctimas, llegó desde Tampa, Florida. Nunca pensé que vendría a Chile, pero después de enterarme de mi adopción, que fue ilegal, y todo lo que pasó, decidí que sí, y ahora mi familia está ahí. Estos chilenos fueron víctimas de las adopciones irregulares. Hay 20.000 casos investigados con mujeres indígenas o de procedencia humilde a las que forzaron a entregar a sus hijos o les decían que habían fallecido en el parto. Casas de acogida, hospitales, hoteles, médicos, abogados, jueces y diplomáticos participaron en este delito bajo la protección del Estado. Muchas de las familias adoptivas también fueron engañadas sobre el origen de los bebés. Para los padres, tíos y hermanos, que en su mayoría son de la tercera edad, hallar a sus seres queridos se convirtió en una carrera contra el tiempo para poder sanar su pasado. En España, 500 tractores y más de 100 buses con agricultores llegaron a Madrid para una protesta frente al Ministerio de Agricultura y Pesca. La manifestación fue convocada por la organización Unión en contra de las políticas agrarias en ese país y en Europa. Estas muestras de rechazo se llevan a cabo desde hace 2 semanas en otras naciones, cortando vías con tractores en diferentes puntos. Exigen medidas más flexibles para los trabajadores, cambios en las exigencias normativas ambientales y ayudas por la sequía, entre otras demandas. La policía ejecutó una serie de allanamientos en Guayas, Los Ríos y El Oro para detener a miembros de bandas consideradas terroristas. Entre los capturados hay 2 cabecillas de los lobos. Mientras, en la Amazonía, un extranjero que mató a un agente fue detenido. Diego Cuenca con el informe. La policía realizó 2 allanamientos en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Ingresó a viviendas donde habitan miembros de la banda criminal Los Lobos, entre ellos un cabecilla. 8 personas fueron detenidas, que según los agentes son las responsables de los robos violentos en las carreteras, especialmente en el anillo vial de ese cantón. El operativo se extendió a la provincia de El Oro, donde 7 personas quedaron capturadas en Machala y Huaquillas. Entre ellas también consta un jefe de Los Lobos, considerado como un objetivo de intermedio valor, acusado de delincuencia organizada, y los otros implicados por asalto y robo. La mañana de ese miércoles en el cantón Gualaquiza, en Zamora Chinchipe, capturaron a un extranjero que según la policía es el responsable del asesinato de uno de sus compañeros, que ocurrió el martes durante una persecución tras el robo a una joyería del cantón Yanzasa. Mientras en Guayaquil, más de 450 policías ingresaron al sector Los Esteros en el sur de la ciudad. Hicieron 13 allanamientos donde detuvieron a 9 personas que en su poder tenían armas de fuego, droga y una decena de equipos electrónicos. Un festival de cine palestino, obras de teatro con perros y funciones de danza son parte de las actividades artísticas en Cuenca, Quito y Guayaquil. Vanessa Robles resume la agenda cultural. Conéctrica es la obra de danza contemporánea inspirada en la pintura La Noche Estrellada de Vincent van Gogh. La función será en el Teatro Zona Escena de la calle Panamá, ubicado en el centro de Guayaquil. 3 bailarinas representan con sus movimientos las ondas, el delirio y la realidad tras una investigación de la Universidad de las Artes sobre el aspecto psicológico y corporal del hombre y su relación con el entorno. La función dura 45 minutos y será este sábado 24 de febrero a las 5 de la tarde. El primer festival de cine palestino se desarrolla esta semana en el Teatro de la Casa de la Cultura de Cuenca. Miembros de esta comunidad extranjera radicada en Ecuador asistieron este martes a la proyección de una de las películas, que contó con un conversatorio. La quinta y última función del festival se realizará mañana jueves con la película El Hijo del Otro a las 7 de la noche, en el espacio cultural Idiomart. La entrada es gratuita.
Siento que mi corazón se quedó sin batería. Huellas en la Eternidad es la trilogía sobre los animales que se presenta el 23, 24, 25 y 29 de febrero en el Teatro Victoria de Quito a las 7 de la noche. Cada obra dura media hora y sus historias están relacionadas. La primera se denomina La memoria es una trenza, donde el perrito Milo es el protagonista, seguido por El afán de no olvidarla, que relata la historia de 4 amigos que perdieron a sus compañeros de 4 patas. Y termina con La casa del fantasma, donde habitan las almas de muchas mascotas. Un festival de cine palestino, obras de teatro con perros y funciones de danza son parte de las actividades artísticas en Cuenca, Quito y Guayaquil. Vanessa Robles resume la agenda cultural. Conéctrica es la obra de danza contemporánea inspirada en la pintura La noche estrellada de Vincent Van Gogh. La función será en el Teatro Zona Escena de la calle Panamá, ubicado en el centro de Guayaquil. 3 bailarinas representan con sus movimientos las ondas, el delirio y la realidad tras una investigación de la Universidad de las Artes sobre el aspecto psicológico y corporal del hombre y su relación con el entorno. La función dura 45 minutos y será este sábado 24 de febrero a las 5 de la tarde. El primer festival de cine palestino se desarrolla esta semana en el Teatro de la Casa de la Cultura de Cuenca. Miembros de esta comunidad extranjera radicada en Ecuador asistieron este martes a la proyección de una de las películas, que contó con un conversatorio. La quinta y última función del festival se realizará mañana jueves con la película El hijo del otro a las 7 de la noche, en el espacio cultural Idiomart. La entrada es gratuita. Siento que mi corazón se quedó sin batería. Huellas en la Eternidad es la trilogía sobre los animales que se presenta el 23, 24, 25 y 29 de febrero en el Teatro Victoria de Quito a las 7 de la noche. Cada obra dura media hora y sus historias están relacionadas. La primera se denomina La memoria es una trenza, donde el perrito Milo es el protagonista, seguido por El afán de no olvidarla, que relata la historia de 4 amigos que perdieron a sus compañeros de 4 patas. Y termina con La casa del fantasma, donde habitan las almas de muchas mascotas. En el presupuesto de 2024, el gobierno ha destinado 214 millones de dólares más que el año pasado para el Frente de Seguridad. De ese monto, el porcentaje más alto lo va a recibir el sistema penitenciario. Paul Romero con el informe. Después de los sectores de salud y educación, el presupuesto para seguridad es el tercer rubro más importante de la proforma del 2024 enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. En ella, el gobierno asignó a las entidades de seguridad 3.519 millones de dólares. Esto es 214 millones más que el año anterior. 2 instituciones recibirán más dinero que el 2023. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, que pasó de 122 millones a 229 millones, de los cuales 125 millones están destinados a la construcción de nuevas cárceles, adquisición de equipos de seguridad y capacitación a los guías penitenciarios. El presupuesto para el Ministerio del Interior subió de 78 millones en 2023 a 90 millones ahora. Mientras tanto, en las otras instituciones existe una leve reducción con relación al presupuesto devengado en 2023. Ministerio de Defensa de 1.630 millones a 1.541 millones. Policía Nacional de 1.460 millones a 1.433 millones. Esto porque ya se hicieron las adquisiciones más relevantes. Para el Centro de Inteligencia Estratégica sí hay una reducción importante de 69.7 millones a 21.6 millones de dólares. En la proforma hay 626 mil dólares para la extinta Secretaría de Seguridad. Hasta aquí suman 3.293 millones de dólares de los 3.519 atribuidos. Los 266 millones restantes van a gastos de servicios básicos, mantenimiento y movilización de la fuerza pública. Más de 1.000 hectáreas de cultivos han sido afectadas en todo el país por las lluvias. Una historia que, a pesar de que se repite cada invierno, según los agricultores, no ha derivado en acciones determinantes de parte de las autoridades para mejorar la situación del agro.
Una vez más, esta es la situación del agro en el invierno. Hectáreas de cultivo bajo el agua. Televistazo recorrió plantaciones de diferentes alimentos y constató los daños, que se agravan con la intensidad de cada lluvia. Los últimos datos oficiales dan cuenta de 1.135 hectáreas impactadas, 222 de ellas totalmente perdidas durante los primeros meses del año. Las provincias con más afectaciones son Los Ríos, Guayas, Bolívar y Manabí. Pero esto es cíclico. En el 2023, el invierno dejó hasta abril 16.000 hectáreas de cultivo afectadas y pérdidas por $200 millones. Cambios determinantes entre cada invierno no han existido, dicen los arroceros de Santa Lucía y Daule. Por eso se repite la historia año tras año. Dicen que en ocasiones sí ha llegado uria o kits agrícolas, pero no en la cantidad suficiente, mucho menos acciones fundamentales para solucionar los problemas del agro. La limpieza de canales de riego, los desasolves de los ríos. Entonces esas son las consecuencias de no trabajar para el pequeño agricultor. En Los Ríos pasa algo similar. Hectáreas de cacao inundadas. La fruta se pierde nuevamente en Babahoyo y Montalvo, que en el invierno anterior fue declarado en emergencia. Desde entonces a la fecha, diferentes niveles de gobierno emprendieron acciones, pero que duraron poco. Tras la declaratoria de emergencia en marzo del año anterior, la prefectura levantó una vez más el muro para contener el caudal del río Santa Rosa, que inundó hectáreas de arroz, maíz y cacao en el recinto La Maravilla. Sin embargo, un invierno después, el muro volvió a ceder. Acá dicen, no ha llegado uria o kits. El agua del río volvió a inundar las plantaciones e incluso impide el paso de vehículos de transporte. Hasta ahorita no hay ninguna solución. Kits, uria, semillas, ¿con algo de eso? Ninguna, este año no, ni otros años tampoco. El ministro Danilo Palacios aseguró que se ha dado capacitaciones, que hay un plan de contingencia, aunque no se ha obtenido detalles. Nosotros hemos aplicado 3,5 millones en el tema de paquetes tecnológicos que los tenemos listos para poder ser entregados, ¿no? Conjunto tanto con los GAT y con las prefecturas, se está trabajando porque ellos son los encargados de hacer trabajos de infraestructura. Sin embargo, quienes viven del campo dicen que basta con ver las repercusiones que deja una vez más el invierno para demostrar que no es suficiente y que aún hay una gran brecha para llegar a cumplir los objetivos planteados.